Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura de la epístola. Carísimos, esto supuesto a los presbíteros que hay entre vosotros, suplico yo, vuestro copresbítero y testigo de la pasión de Cristo, como también participante de su gloria, la cual se ha de manifestar a todos en lo porvenir, que apacentéis la grey de Dios, puesta a vuestro cargo, gobernándola y velando sobre ella, no precisando por la necesidad, sino con afectuosa voluntad que sea según Dios, no por un sórdido interés, sino gratuitamente, ni como que queréis tener señorío sobre el clero o la heredad del Señor, sino siendo verdaderamente desechados de la grey. Y cuando si dejare ver el príncipe de los pastores, Jesucristo, recibiréis una corona inmarcesible de gloria. Mas Dios, dador de toda gracia, que nos llamó a su eterna gloria por Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, el mismo nos perfeccionará y fortificará y consolidará. A él sea dada toda la gloria y el poder soberano por los siglos de los siglos. Amén. Seguido del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, veniendo después Jesús al territorio de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos: unos dicen que Juan el Bautista, y otros Elías, otros en fin Jeremías o alguno de los profetas. Díceles Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo o Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondiendo le dijo: Bienaventurado eres, Simón Barjona, porque no te ha revelado eso la carne y sangre, ni hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas o poder del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Pueden tomar asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San León, ruega por nosotros. Según la tradición, San León el Magno nació en Roma de padres toscanos por la última década del siglo IV. Desde sus más tiernos años hizo rápidos progresos en el estudio de las letras sagradas. Dios, dice un concilio general, que le había escogido para alcanzar victorias sobre el error y para someter la falsa sabiduría del siglo a la verdadera fe. Puso en sus manos las armas poderosas de la ciencia y de la verdad. Diácono en 430 y arcediano luego de la Iglesia romana, aparece desde 418 a 439 como consejero de los papas en la lucha contra las herejías de Pelagio y de Nestorio, haciéndose notar también por su talento administrativo en los pontificados de San Celestino y de San Sisto III. A la muerte del Papa San Sisto III, la Iglesia quedó durante 41 días sin pastor. Todos los votos recayeron sobre León para sustituirle,
en agosto de 440, pero este a la sazón estaba ausente. Había sido enviado a las Galias para poner paz entre el gobernador Aecio y el general Albino. El clero y el pueblo esperaron su regreso con admirable paz y concordia. Parecía que la ausencia del elegido hacía resaltar más el mérito del ausente y la prudencia de los lectores. En vano se resistió, gimió, lloró, suplicó, solicitó, dilató su vuelta a Roma. Volvióse, en fin, precisado a obedecer. Enviáronle una solemne embajada y ningún emperador entró jamás en la cabeza del mundo con tantas aclamaciones. Fue consagrado obispo de Roma y jefe de la Iglesia Universal el 29 de septiembre del año 440. El día de su consagración, León hizo oír en medio del pueblo, enternecido, su voz majestuosa y paternal que durante 20 años debía resonar en todos los ámbitos de la tierra para destruir la herejía, suavizar la ferocidad de los hunos y de los vándalos, salvar el mundo romano, la barbarie y hacer surgir una sociedad nueva sobre las ruinas de un imperio decadente. Entonces, San León el Magno, siempre un ejemplo en la fe, siempre un hombre de grande erudición, de conocimiento, de estudio, de santidad. Fue elegido papa en medio, en verdad, de una crisis. El imperio romano se estaba cayendo. Los hunos, un pueblo pagano bárbaro, estaban invadiendo el imperio y asimismo todos recibieron en Roma el Papa con una enorme, nunca antes vista aclamación. El Papa fue conocido por combater las herejías y por tener una personalidad de un verdadero héroe en la Iglesia. Cuando el nuevo pontífice empleaba este lenguaje tan lleno de modestia personal y de confianza triunfante en las promesas divinas, maniqueos, donatistas, arrianos, priscilanistas, nestorianos y eutiquianos infestaban la Iglesia. O sea, cuando el Santo Papa León I hablaba, predicaba de una manera que hasta muchos herejes llenaban la Iglesia. Convirtió miles y miles y miles de herejes, sean estos maniqueos, donatistas, arrianos, priscilanistas, nestorianos y eutiquianos, infestaban la Iglesia. Estaban todos ahí. El Papa combatió especialmente los nestorianos y eutiquianos, es conocido por eso. El pontífice, armado con la espada de la palabra de justicia y de verdad, y revestido de la autoridad de jefe supremo de la Iglesia, combatió con vigor a todos los enemigos que Satanás había suscitado para hacer prevalecer la mentira y el error. Descubrió en Roma algunos maniqueos y castigólos, y lo mismo hizo tanto en Italia como en otras partes. Mandó quemar sus libros y avisó a los obispos que estuviesen alerta y velasen contra ellos. Hoy vivimos en una era de esta supuesta libertad de conciencia, donde todos pueden publicar lo que quieran, pueden predicar lo que quieran, pero no, aquí se ve como eran en los tiempos católicos y qué hace un buen papa. Sí se vale de la censura y de la destrucción de los libros de los herejes y de todos los medios para combatir las herejías. Estas herejías en aquel tiempo eran algo muy, muy grande, serían comparables a los protestantes hoy. Llevaban miles de personas al infierno y era necesario un combate muy fuerte y valiente contra ellas. Favoreció en gran manera San León a todos los que en África se levantaron contra los donatistas y escribió a los obispos de España cartas para recomendarles
que velasen cuidadosamente contra los priscianistas que ponían el malestar entre los católicos. Estos donatistas, por ejemplo, eran herejes del norte de África. En aquellos tiempos había mucha persecución y desafortunadamente muchos cristianos, muchos católicos, amedrontados del martirio, negaban a Cristo, pero después, arrepentidos, volvían a la iglesia. Y estos donatistas fueron un grupo de herejes que pensaban que tenían que ser bautizados una vez más, entre otras cosas, pero principalmente en esto consiste su herejía. Y bueno, cuando San León combate estos herejes, en verdad está afirmando la santidad y la naturaleza del sacramento del bautismo, que imprime un carácter indeleble en el alma humana. San León concedía mucha importancia a la fijación de la fiesta de Pascua, como se desprende del gran número de veces que trata de esta cuestión en sus cartas y la insistencia extrema que puso querer resolverlo de modo definitivo para el presente y para lo porvenir. Tratábase de vencer a gusto de todos, orientales y occidentales, las dificultades de aplicación de la regla formulada en 325 en el Concilio de Nicea, y según la cual dicha fiesta se celebraría cada año el primer domingo después del plenilunio que sigue el equinoccio de primavera, suponiéndose que el equinoccio tenía lugar el 20 de marzo. Preocupado por el cuidado de la unidad de la Iglesia, el Papa quería ante todo que la solemnidad de la resurrección fuese celebrada en todas partes el mismo día. Por el deseo grande de conciliación, aceptó las sugestiones del obispo de Alejandría, San Proterio, con peligro de descontentar a los latinos, entre los que predominaba la creencia de que la fiesta no debía caer ni antes del 21 de marzo ni después del 21 de abril. En fin, para coronar gloriosamente su obra, el gran Papa convocó en Calcedonia un concilio ecuménico compuesto de más de 600 obispos que celebró sus sesiones del 8 de octubre al 1 de noviembre del 451 y condenó solemnemente el funesto error de Eutiques, abad de un monasterio vecino a Constantinopla, que contaba con 300 religiosos y a quien protegía Teodosio II, emperador de Oriente. Entonces también San León es recordado, es celebrado por combater este Eutiques, que empezó la heresía de los eutiquianos. Excomulgado el 22 de noviembre del año 448 por Flaviano, obispo de Constantinopla, rehabilitado después el 9 de agosto del 449, en el simulacro de concilio que la historia ha estigmatizado con el nombre de bandolerismo de Éfeso, Eutiques pretendía que en Jesucristo no había sino una sola naturaleza, como no hay más que una persona, pues la naturaleza divina había como absorbido y hecho desaparecer la humana. Entonces, básicamente, negaba esta naturaleza doble de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. El Eutiques apenas veía a nuestro Señor como verdadero Dios, pero la Iglesia ya había definido que nuestro Señor es verdadero Dios, pero también verdaderamente hombre. Esto equivalía a negar el misterio de la encarnación, porque si la naturaleza humana no subsiste ya distinta de la divinidad en la unidad de la persona del Verbo, no se puede decir que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Esto era lo mismo que negar toda la obra de la redención, porque si Jesucristo es solo Dios, no puede morir por nosotros, y si no está unido con nosotros por medio de su humanidad, no puede servir de mediador entre Dios y el hombre, con el que nada tiene de común.
Es necesario que Jesucristo sea hombre para representar al hombre ante Dios y al mismo tiempo Dios para hacer que la justicia divina, que nada debe al hombre, acepte sus méritos y su intercesión. Entonces sí es necesario para nuestro Señor ser Dios y hombre. Es necesario que sea Dios para que sea una oferta perfecta a Dios el Padre, para que resucitase por su propio poder para nos redimir, pero también era necesario que fuera hombre para poder morir por nosotros, sufrir por nosotros y para estar unido con nosotros, ser el hombre perfecto, el ejemplo perfecto y un nuevo Adán. Entonces, este error de Eutiques también hizo San León a explicar de una manera más clara la doctrina de la distinción de naturalezas en la unidad de persona en nuestro Señor Jesucristo. Entonces él también es doctor de la Iglesia y escribió sobre esa doctrina. También una última cosa que gustaría de hablar de él, sobre su coraje y confianza en Dios. Después que el Santo Pontífice hubo sosegado los espíritus, afirmado a los católicos y triunfado de todos sus implacables enemigos, créese seguro en la ciudad eterna. Pero Átila, el terrible azote de Dios, cayó sobre la Italia con un formidable ejército de bárbaros. Este Átila era el líder de los hunos que hablé antes, los bárbaros que invadieron el imperio romano, paganos, apoderándose de Aquilea en la primavera del año 452, la redujo a cenizas y atravesó el país a sangre y fuego. Continuando sus depredaciones, saqueó a Milán y se apoderó de Pavía. El emperador Valentiniano III y su corte abandonaron precipitadamente a Rávena y fueron a refugiarse en Roma. El emperador, el senado y el pueblo, sobrecogidos de espanto, no vieron sino un salvador posible, San León. Entonces, hasta el emperador ya no vivía en Roma en aquellos tiempos, vivía en Rávena, más al norte de Italia. Pero con el avance de Átila, que estaba invadiendo, saqueando las principales ciudades, el emperador se fue a Roma junto con su corte, su senado, y todos estaban confiando en San León el Papa, su última esperanza. Una legación de los más nobles romanos les suplicó fuera al encuentro de Átila e intercediera por ellos. La misión era difícil y peligrosa. Si Dios mismo no intervenía, la sola esperanza de salvación estaba en la misericordia de un rey sin entrañas. Era contar con un milagro. El milagro se hizo. En 11 de junio de 452, acompañado del cónsul Orieno y del senador Trigesio, precedido por los principales miembros del clero romano y seguido de los anhelos, oraciones y lágrimas de todo el pueblo, el pontífice salió de Roma para ir al encuentro de Átila. El rey de los hunos estaba entonces cerca de Mantua, a orillas del Mincio. Antes de penetrar en el campamento de los bárbaros, León se revistió de las insignias pontificales y, seguido procesionalmente de todo su clero, se presentó ante el azote de Dios. Atila le recibió respetuosamente y prometió vivir en paz con el imperio mediante un pequeño tributo anual. Hizo cesar al punto las hostilidades y a un tiempo después relapsó a los Alpes. Entonces, San León, con su gran valentía, se lo pidieron que fuera a hablar con este hombre, Atila, que era como un hombre crudelísimo, un pagano asesino que ya había saqueado, quemado casi toda Italia, hizo incontables maldades.
Y aún así se fue San León a su encuentro. No portaba armas y solo confiaba en Dios. Y Dios lo concedió convencer a este bárbaro que no invadiese Roma y viviese en paz, solo recibiendo un pequeño tributo, algo que nadie podría hacer, especialmente sin el auxilio de Dios. Los bárbaros preguntaron a su jefe por qué había mostrado tanto respeto al Papa. No es, respondió el personaje con quien he conferenciado, el que me ha hecho cambiar súbitamente de resolución. Mientras él me hablaba, veía a su lado un pontífice de majestad sobrehumana. Estaba en pie, salían relámpagos de sus ojos y llevaba en la mano una espada desnuda. Sus miradas terribles y su gesto amenazador me ordenaban que diese a cuanto solicitaba el enviado de los romanos. Entonces, ¿quién apareció junto a San León? Su antecesor, San Pedro. Y este fue el milagro que hizo en contra de Atila. Puso miedo en este hombre que había ponido miedo en toda Europa, en todo el Imperio Romano, y entonces pudo así preservar Roma. Entonces, Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.